Bienvenidos a todos a escuchar la bendita palabra del Señor. Le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso y Eterno, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones para ustedes y para sus familias también, en el nombre de Jesús. Bueno, el tema que nos ha dado el Señor es: ¿tú eliges el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas? Y es parte 1. Va a haber parte 2 para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, ¿qué les puedo decir? Todos estamos mirando ya lo que estamos viendo. Estamos viviendo señales generales de la historia del mundo. En Mateo capítulo 24, ustedes a lo mejor ya lo han leído. Nuestro Señor Jesús nos da señales antes del fin del mundo. Predicó que vendrían muchos en su nombre diciendo que son el Cristo, y a muchos se engañarán. Hay que tener cuidado, todo esto ya está en acción. Oiríamos de guerras y rumores de guerras, pero no nos preocupemos porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ya está pasando todo esto, se aproxima por todo lo que estamos viendo, la Tercera Guerra Mundial. Lo estamos mirando, estamos viviendo ya tiempos apocalípticos. Se levanta nación contra nación y reino contra reino. Hay enfermedades, hambre, terremotos en diferentes lugares. Hay destrucción en el mundo entero. Señales que indican los días finales del mundo. Pero recuerden que antes de que sea ya el final de este mundo que estamos mirando, pasa la gran tribulación. Pero se aproxima la gran tribulación. Y también hay una advertencia a los creyentes que vivimos antes de la tribulación. Porque recuerden que en cuanto pase el arrebatamiento, empieza la gran tribulación. Y todo eso nos lo dejó saber nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24. Hay una advertencia para nosotros los cristianos que vivimos antes de la tribulación, porque no la vamos a pasar. El Señor nos va a librar de la hora de la prueba. Y hay una advertencia para que estemos espiritualmente preparados para el momento inesperado y desconocido de la venida de Cristo Jesús por sus fieles. Ustedes lean ahí en Mateo capítulo 24 del 36 al 51, Mateo capítulo 25 del 1 al 30, Juan capítulo 14 verso 13 en adelante. Ustedes lean la palabra de Dios para que nadie los esté engañando. Hay una advertencia a los que se quedan en la tribulación, los que reciben a Jesucristo en ese tiempo, que van a ser las personas que nunca les llegó la palabra de Dios, el Evangelio, en esta temporada o antes, no les predicaron. Pues ya ven que muchos cristianos parecen agentes privados que no predican la palabra de Dios ni comparten tampoco prédicas de sana doctrina. Pero bueno, cada quien vamos a dar cuentas al Señor. Y hay esa advertencia para que estén alerta a las señales que indican la venida esperada de Cristo cuando pisa la tierra también. Todo eso está en el capítulo 24 de Jesús y en más versículos en la Biblia, pero ahí nos está alertando nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él pisa la tierra, también que estén alertas los que se quedan en la gran tribulación, porque va a haber muchos que se van a salvar. Es cuando pisa la tierra, que ya lo he leído, con todas las naciones impías y que van a estar preparados para pelear con Él, y con la espada que sale de su boca los destruye a todos, o sea, con su bendita palabra, como lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 21. Ustedes pueden volverlo a leer cuando viene lo que es en la guerra de Armagedón. El apóstol Juan miró que sus ojos, porque a él se le reveló Apocalipsis, y él miró que sus ojos eran como llama de fuego, y miró que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y los desmenuzará. También hay señales que se aproxima el fin del mundo. Han aumentado los falsos profetas, los transigentes religiosos dentro de las iglesias.
y son aquellos que toleran lo incorrecto, la desobediencia a Dios y a su bendita palabra, ignorando la voluntad de Dios y lo que es la sana doctrina, la palabra del Señor. Hay mucha desobediencia a Dios, y estos que están en iglesias apóstatas, que tengan cuidado, porque ustedes pueden decir, ay, qué bonitas iglesias, no como las que están diciendo que viene el arrebatamiento y que vivamos en santidad y todo. Pues ahí es cuando tú tienes que escuchar, no las que están tolerando toda la inmundicia y la inmoralidad, que están nada más entreteniendo a las personas y dándoles palabra, pero no es palabra de Dios, palabra humana, para poderlos entretener y que sigan ahí. Muchos pues ya saben, con el dinero, con que los entretengan y todos salen contentos porque les predican lo que la gente quiere, más que nada. Pero dentro de las iglesias hay muchos transigentes religiosos. Son aquellos que toleran lo incorrecto, la desobediencia a Dios y a su bendita palabra, ignorando la voluntad de Dios. Y la desobediencia a Dios lleva al ser humano al pecado y a la separación de Dios. La desobediencia a Dios ha traído a muchos a la inmoralidad, a la desvergüenza, al pecado. Ya vean cómo se está mirando todo alrededor del mundo. A la desobediencia a Dios trae también a la desaparición de las restricciones morales, a la perversión sexual, a la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, música impía, las diversiones lujuriosas. Los lleva a la depravación, al asesinato, a la brujería, al satanismo, espiritismo, al ocultismo, la astrología, y millones de personas participan obedeciendo a Satanás, al diablo. Con la desobediencia a Dios, tú le abres la puerta al diablo para que guíe tu vida. Cada ser humano somos libres de obedecer a Dios y tener vida eterna con Él, o desobedecer a Dios y obedecer al diablo, a Satanás. Pero todos tenemos libre albedrío, porque todo el que obedece al diablo, el destino final es muerte eterna. Y entonces ahí es a donde tú tienes que pensar en dónde vas a pasar la eternidad. Para todos los impíos que son incrédulos, todos los incrédulos no creen en Dios, no quieren creer en la palabra de Dios, son desobedientes, y la palabra de Dios dice en las Sagradas Escrituras, los llama el Señor impíos. Pero hoy el Señor Dios Todopoderoso y Eterno nos muestra y nos habla por medio de su bendita palabra qué queremos, obedecer a Dios o desobedecerlo. ¿Qué queremos? Nosotros elegimos el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas. Y vamos a la bendita palabra del Señor para que abran sus Biblias, si las tienen ahí. Romanos capítulo 5, verso 19. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor, y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra de Dios, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. ¿Obedecemos a Cristo o lo desobedecemos? Cada uno tenemos libre albedrío. Y oremos para que la presencia del Señor se manifieste en esta prédica y nos guíe con su Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, Padre eterno de la gloria. Padre amado, misericordioso, lleno de amor, aquí estamos ante tu divina presencia. Te damos gracias por hablarnos, Señor, mediante tu bendita palabra, y por redarguir en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y por guiarnos en nuestro diario vivir, Señor amado. Rey de gloria, toma control, Señor, de esta prédica, y no permitas que esta sierva tuya hable algo, Señor, en su carne, o que vaya en contra de tu voluntad. Señor, rompemos todo yugo del diablo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Atamos todo espíritu, Señor, a ti contrario. Todo espíritu, Señor, que tú mires de las tinieblas, lo atamos en el nombre de Jesús, y se activa, Señor, el poder
de la sangre de Cristo Jesús en esta prédica y en cada uno de las personas que nos están escuchando, para que la humanidad venga al conocimiento de la verdad, Señor, y sean salvos, sean libres del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Señor, Tú sabes y del corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra llegue por medio de tu Santo Espíritu y redarguya por tu Santo Espíritu en los corazones de todas las personas que todavía no te conocen, Señor, que no han venido a ti, Señor Jesús. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en esta prédica. La gloria y la honra es al Dios Todopoderoso y Eterno, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. La desobediencia de Adán trajo el pecado y la condena a toda la humanidad, como ya lo hemos visto. Y la obediencia de Jesús a Dios, incluyendo su muerte en la cruz, trae la justicia y la vida eterna a todos los que creemos en Él. Las Sagradas Escrituras nos muestran que Adán trajo a la humanidad la condenación por su pecado, y nuestro Señor Jesucristo nos muestra a través de su obediencia perfecta a Dios, trajo la justificación, la santificación, la redención, la reconciliación con Dios, y nos trajo la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús existe desde el principio y es el único Salvador del mundo. El apóstol Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está en el libro de Juan, y lean el capítulo 1 y empiecen desde el verso 1 para que ustedes vean y lean. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lean ahí por lo menos en el libro de Juan del capítulo 1 del verso 1 al 5, por lo menos. Pero desde el principio separó Dios la luz de las tinieblas, como dice en Génesis capítulo 1 verso 4. Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno. Moisés, varón de Dios, le dice en oración al Señor, en Salmos capítulo 90, versos del 1 al 2, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, como dice en Génesis capítulo 1, versículo 1 y en adelante. La Biblia describe la creación de Dios como desordenada, vacía y cubierta de tinieblas. El método de Dios que empleó en la creación fue el poder de su palabra. Es el poder de su palabra. Aleluya, gloria a Dios. La Trinidad estuvo desde el principio de la historia. El Padre desempeñó un papel en la creación y el método que Dios empleó en la creación fue el poder de su palabra. Como dice en Génesis capítulo 1, verso 1 y Salmos 33, capítulo 33, verso 6. El Hijo mismo es el Verbo poderoso por medio del cual Dios creó todas las cosas. Juan revela a nuestro Señor Jesucristo como el Verbo eterno de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Asimismo, el Espíritu Santo tuvo un papel activo en la obra de la creación. Se le describe como moviéndose sobre la creación. Dios quiere que sepamos, lean Génesis, lean lo que yo les estoy diciendo, no les estoy dando tantas citas, pero ustedes lean ahí los capítulos. Dios quiere que sepamos quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien muchas personas rechazan. Jesucristo era preexistente con Dios desde antes de la creación del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Y miren que el apóstol Pablo, quien fue ministrado por el mismo Señor Jesucristo, en la carta a los Colosenses capítulo 1 versos del 15 al 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay
en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Cristo Jesús es heredero de toda la creación y la gobierna como el Hijo eterno, como lo que leímos también ahorita, pero pueden encontrarlo en Colosenses capítulo 1, verso 18, y en Hebreos también capítulo 1, versos del 2 al 3. Amén. Aleluya, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Cristo Jesús es el dador de la vida. Él es el único camino para llegar al Padre. Él es la única verdad en quien debemos creer, no en tradiciones y costumbres impías, en imágenes muertas. Lean la condenación de la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17, versos del 1 en adelante. Por cierto, yo tengo ahí también en YouTube una prédica de la gran ramera para que ustedes vean lo que odia el Señor y lo que mucha gente sin leer la Biblia está siguiendo tradiciones impías, y lo que odia el Señor, que todo eso es del diablo. Porque eso es del diablo. La única verdad es nuestro Señor Jesucristo, en quien debemos creer, no en tradiciones y costumbres impías, en imágenes muertas. Lean ahí la condenación en Apocalipsis capítulo 17 del verso 1 en adelante, o esta sierva de Dios. Ahí tiene una prédica, búsquenme como Lourdes Monroy, y ahí hay una prédica de la gran ramera. Bueno, ahora que ya sabes quién es Jesucristo, que tú no quieres creer en Jesucristo, pero sí en imágenes muertas. Jesucristo es el único Señor y Salvador de toda la humanidad. Y cada quien tiene libre albedrío de escoger el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas. Pero para todo hay consecuencias. Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vino a este mundo, en el mundo estuvo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, como dice en Juan capítulo 1, versos del 9 al 11. Nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo para todo el que quiera vivir en luz y tener vida eterna con Él. Aleluya, gloria a Dios. Y en Juan capítulo 8, verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, amén, amén, amén. Jesús es la luz verdadera, el que quita la oscuridad y la mentira al alumbrar la senda recta hacia Dios y hacia la salvación. Él es el único Salvador del mundo. No hay otro Salvador. Él es el único Salvador del mundo. Pero tú eliges hoy el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas. Estamos en los últimos tiempos. Todos los creyentes que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo hemos sido liberados de la oscuridad del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, lo hemos confesado como Señor y Salvador en nuestra vida, hemos creído en el señorío de Cristo y en su resurrección corporal. La fe es obediencia a Dios, la fe se origina en el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres ser salvo, tú necesitas creer en Jesucristo y hacer la oración de fe para salvación. Pero tienes que tener arrepentimiento, porque tú debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor, para que tú seas salvo, como dice en Romanos capítulo 10, versos del 9 al 10. Y vamos a hacer la oración de fe para salvación al final de la prédica. El requisito es que tú te arrepientas de los pecados en los que estás o el pecado en el que estás. Todas las personas que están sin Jesucristo, escúchenme bien por favor. A mí me importan las almas, todas las almas, y las personas que están sin Jesucristo están en tinieblas porque no tienen la luz del mundo, quien es Jesucristo, no tienen a Cristo dentro de ustedes, caminan en oscuridad, y hoy tú eliges el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas. Santo Padre Celestial. En primera de Juan capítulo 1 versos 6 al 7 dice el apóstol Juan: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, o sea, si andan en pecado, y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Cada uno de nosotros sabemos si andamos en luz o estamos en tinieblas. Andar en tinieblas es cuando una persona lleva una vida en pecado y placer inmoral. Está en desobediencia a Dios y a sus mandamientos. Todas las personas que se complacen en el pecado no tienen comunión con Jesucristo, no tienen la luz, quien es Jesucristo, que alumbra a todo ser humano que se arrepienta de su pecado, pues no ha nacido de Dios. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta. Así es que no se engañen que dicen yo sí estoy cerca de Dios, no se engañen, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y lean en 1 de Juan capítulo 3 versos del 7 al 8. Y miren lo que dice en Juan capítulo... Primera de Juan capítulo 3 verso 9, todo aquel que es nacido, les voy a leer ahorita unos versículos así, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Todos los creyentes que hemos nacido del Espíritu de Dios no practicamos el pecado, porque hemos sido regenerados, nacidos del Espíritu de Dios, y los hijos de Dios vivimos en luz y no en tinieblas. Y tenemos que mostrarlo con nuestro diario vivir. En Primera de Juan, que les digo, capítulo 3, en el verso 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque muchos dicen, ay, ¿por qué hablan del diablo? O es grosera o es grosero porque dicen que son hijos del diablo. Lo dice la palabra de Dios, yo no lo estoy inventando. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, cómo vivimos, y los hijos del diablo, cómo viven. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Para todos aquellos que dicen que son cristianos y odian al hermano, no le hablan y están en guerra y todo, entonces no has nacido de nuevo. Ninguno nos engañemos, cada uno de nosotros sabemos si andamos en luz o en tinieblas. Cada uno de nosotros sabemos si somos hijos de Dios o del diablo. Cada uno de nosotros sabemos si estamos separados del mundo y apartados para Cristo Jesús, o amamos al mundo, pero cada uno de nosotros sabemos cómo es nuestro diario vivir. Cada uno de nosotros sabemos si queremos vida eterna con Cristo Jesús o muerte eterna sin Jesucristo. Todas las personas, lo vuelvo a repetir, que no tienen a Jesucristo en su vida, si pasan la muerte física, sus almas se van al infierno. Y yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, verso 28. Y esta es la primer muerte. Y la segunda muerte, yo lo he dicho en otras prédicas y lo voy a estar repitiendo, será al lago de fuego por la eternidad, después de cuando ya estén en el juicio ante el gran trono blanco. Está en Apocalipsis capítulo 20 versos, lean 14 y 15. Miren, para borrar toda señal de pecado en este mundo impío, vean todo lo que va a pasar. Ya tú decides si te quieres quedar en la gran tribulación o te quieres ir en el arrebatamiento. Para borrar toda señal de pecado en este mundo que estamos mirando impío, habrá una destrucción de la tierra, las estrellas y las galaxias serán sacudidos el cielo y la tierra, como dice en Ageo capítulo 2 verso 6, Hebreos capítulo 12, 26 al 28. Y se desvanecerán como humo, Isaías capítulo 51 verso 6. Las estrellas se disolverán, Isaías capítulo 34 verso 4. Y se destruirán los elementos, segunda de Pedro capítulo 3 versos 7, 10 y 12. Se los di con citas bíblicas para que no digan esta nos está engañando y está mintiendo. La meta y la esperanza final de la fe del Nuevo Testamento, o sea, de los creyentes de la Iglesia de Cristo, es un mundo nuevo y lo esperamos. Apocalipsis capítulo 21, un mundo nuevo, transformado y redimido en donde Cristo viva con su pueblo y la justicia habite en santa perfección. Como dice en Salmos capítulo 102 del 25 al 26. Hay muchas citas,
pero ustedes búsquenlas ahí. Pero todo es palabra de Dios. Todos los redimidos, o sea, los creyentes, seremos arrebatados y tendremos un cuerpo semejante al de Cristo resucitado. Será visible y real, imperecedero e inmortal. Aleluya, gloria a Dios. Y la nueva Jerusalén ya existe en el cielo. A propósito, yo tengo ahí en YouTube una prédica de la nueva Jerusalén, completita, si ustedes quieren también escucharla, de esta sierva del Señor. No es porque yo sepa, es porque el Señor me ha guiado con su Santo Espíritu. Sin Él soy nadie y no sé nada. Pero ustedes pueden leer también en Gálatas capítulo 4, verso 26. Y vendrá a la tierra como la ciudad de Dios. Miren, escuchen esa prédica. Ahí está bien explicado todo. Yo no me puedo entretener ahorita porque estamos en otro tema. Pero la nueva Jerusalén vendrá a la tierra como la ciudad de Dios, esperada por Abraham y todos los fieles, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Filipenses capítulo 3, verso 20, Hebreos capítulo 11, versos 10, 13 y 16. Gloria a Dios. Lo vuelvo a repetir, el tema de hoy: tú eliges el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas. Estamos en la parte 1, habrá parte 2 para la próxima prédica, si Dios no me lo permite. Se aproxima el arrebatamiento para todos los creyentes y todas las personas que hoy elijan venir a Jesucristo en arrepentimiento y lo confiesen como Señor y Salvador en sus vidas, para todos los que elijan el camino de la luz de Cristo y nazcan del Espíritu de Dios. Miren, vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Yo siento un gozo tan solo cuando yo leo, cuando yo me imagino, cuando yo oro y le digo: Señor, ayúdame a perseverar hasta el final. Yo no me quiero quedar en la gran tribulación. Eso será terrible. Hermanos en Cristo, amigos que nos escuchan, yo no juzgo a nadie. Yo predico la bendita palabra de Dios para que nadie se quede, no nos quedemos. Por eso es que en los temas yo le oro al Señor: ¿qué tema doy, Señor? ¿Cómo quieres prepararnos? Y tenemos la parte 2 para la próxima prédica. Ya ustedes la van a escuchar y ustedes van a decidir si se quieren quedar en la gran tribulación o quieren disfrutar en las bodas del Cordero en el cielo por 7 años, y aquí en la tierra se van a quedar los que no creen en Jesucristo, los impíos, porque así los llama el Señor. Pero bueno, yo sigo orando para que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos en el nombre de Jesús. No es mentira, ese es mi corazón, y yo le pido al Señor siempre por todos los que no tienen a Cristo. Amén. Así es que desapareceremos, leímos lo del arrebatamiento, desapareceremos de esta tierra, de este mundo, al instante que proceda el arrebatamiento. Cuando Cristo esté descendiendo del cielo por su iglesia, sucederá la resurrección de los muertos en Cristo. Ellos van a resucitar, todos los que ya murieron en Cristo Jesús. Y también ahí hay una prédica en YouTube de esta sierva del Señor completa. Si ustedes quieren escuchar para que entiendan qué es la resurrección de los muertos en Cristo, que van a resucitar, como leímos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17. Y entonces dice que descenderá del cielo, cuando dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, si morimos, si pasamos la muerte física antes
del arrebatamiento vamos a ser de los resucitados, yo lo he dicho, pero si no, pues vamos a ser de los transformados. Aleluya, gloria a Dios. Todos tenemos que prepararnos. Miren, al mismo tiempo, a mí me da emoción, me da gusto, al mismo tiempo que se levanten los muertos en Cristo, los creyentes vivos serán o seremos, como lo dije, transformados. Nuestro cuerpo será revestido de inmortalidad y esto será, pues les doy la cita, 1 Corintios capítulo 15 versos 51 y 53. Y esto será en un abrir y cerrar de ojos, como lo leímos también ahí, y también dice en 1 Corintios 15, 52. Y esta es la esperanza bendita de los que hemos creído en Jesucristo, en su muerte y resurrección, que hemos creído que Él es el único camino que nos lleva al Padre, al cielo. Él es la única verdad que todos debemos creer. Nuestro Señor Jesucristo es el único quien nos puede dar salvación. No hay nadie más, es el único. Nosotros hemos elegido el camino de la luz de Cristo. Así es que seremos apartados de todo sufrimiento y de toda persecución, de toda opresión, de todo el dominio del pecado y de la muerte. Aleluya, como dice en 1 Corintios, capítulo 15, verso 52, que ya se las di. Nuestro Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera. Es el futuro juicio de Dios que se aproxima durante el periodo de la tribulación. Este es la ira de Dios. Para los creyentes, Dios enviará a su Hijo Jesucristo para nosotros. Él enviará a su Hijo Jesucristo a librarnos de ese tiempo de ira, porque es la ira de Dios. Es cuando vienen los juicios, van a caer los juicios. Y va a ser, como lo dije, por 7 años. Y de ahí, pues llegan al infierno las almas, y de ahí, después a condenación, al lago de fuego, después del juicio ante el gran trono blanco. También ahí hay una prédica completa que dice de esta sierva de Dios y dice que es el juicio del gran trono blanco. Ahí el que quiere escuchar. Y para todas las personas desobedientes, incrédulas, rebeldes y pecadoras que realmente creen que uno les está echando mentiras, que no quieren arrepentirse de sus pecados, que eligen el camino de las tinieblas y realmente creen que nosotros mentimos. Pero lo único, nosotros no juzgamos a nadie los que predicamos sana doctrina. Solamente predicamos para que vengan las almas al conocimiento de la verdad y sean salvas. Aleluya, gloria a Dios. Pero el que quiera creer, que crea; el que no, pues la sangre del que se pierda y del que se vaya a condenación, a mí no me la va a cobrar el Señor. Yo estoy hablando la palabra de Dios y palabra de Dios les está llegando a todos. Que no quieran creer en Jesucristo, que no quieran venir a Jesucristo, ya es opción de ustedes. Pero cada uno elegimos el camino el camino de la luz de Cristo, y el que no quiera creer, pues elige el camino de las tinieblas. Y se aproxima la gran tribulación. Así es que inmediatamente que sucede el arrebatamiento viene el día del Señor, o sea, la gran tribulación. No es un día de 24 horas, son 7 años. Mateo capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. La gran tribulación es un tiempo de juicio divino sobre un mundo impío que ha rechazado a Cristo, pero es también un tiempo de ira satánica y persecución contra los que reciben a Cristo y a su palabra durante la tribulación. Habrá muchas personas que nunca les llegó, como lo dije hace rato, la palabra de Dios, y en ese tiempo recibirán a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Serán perseguidos y a muchos los matarán por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tengan de Cristo. Lean ahí en Apocalipsis también capítulo 6, verso 9. Sufrirán terriblemente como objeto de la ira de Satanás. El conflicto entre la justicia y la maldad será tan intenso que solamente se le puede llamar una gran tribulación, como lo dijo a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 21. Pero hoy todavía tienes tiempo de arrepentirte. Todos los que estén en pecado hoy tienen tiempo de arrepentirse, porque todavía no viene Cristo en el arrebatamiento y todos
Para eso Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, para que tú y yo y toda la humanidad seamos salvos si nos arrepentimos de nuestros pecados, si queremos salir de las tinieblas y venir a la luz de Cristo. Y los creyentes, es lo que ha pasado, que nosotros salimos de las tinieblas y hemos venido a la luz de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. El conflicto entre la justicia y la maldad serán tan intensos que solamente, así como dice nuestro Señor Jesucristo, le llama una gran tribulación. La gran tribulación será a nivel mundial. Será el peor tiempo de aflicción. No doy versículos, pero si tienen duda ustedes lo buscan ahí porque me llevo más tiempo. Será el peor tiempo de aflicción y angustia que ocurra jamás en la historia de la humanidad. Será un tiempo terrible para los judíos. El mundo estará bajo el dominio del anticristo. Será un tiempo de mucho sufrimiento y persecución para todos los que permanezcan fieles a Dios. Será un tiempo de ira y del juicio de Dios sobre los impíos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 11. Apocalipsis, capítulo 6, versos del 16 al 17. Santo Padre Celestial. Cuando sucede el arrebatamiento, inmediatamente empieza la tribulación. El día y la hora de que suceda el arrebatamiento no lo sabemos, ninguno lo sabemos. Tal vez será a medianoche, porque hay versículos que dice y a la medianoche. En la parábola de las 10 vírgenes, que por cierto también ahí tengo una prédica en YouTube de las 10 vírgenes, ahí está si ustedes la quieren escuchar. En la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25, verso 6, Jesús nos dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aleluya, gloria a Dios. Así es que dice a la medianoche. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 y 3, el apóstol Pablo, como lo dije hace rato, quien fue ministrado por el mismo Señor Jesucristo, en la primera carta a los tesalonicenses les dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, la gran tribulación es el día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Amén. Las Sagradas Escrituras dicen que el arrebatamiento sucederá a la medianoche, pero no sabemos la fecha, el día y la hora. Imagínense cuando pase el arrebatamiento que van a decir que millones de personas se los llevaron los ovnis y que no sé qué tanto inventa el diablo, pero ya hemos sido arrebatados. Pero imagínense cuando ya tiene Cristo a su iglesia en el aire y que empiecen a medianoche a caer las estrellas, los juicios divinos de Dios. Eso será terrible, pero el que se quiere quedar, pues él elige. Por eso es que yo predico la palabra de Dios para que no se quede. No estoy juzgando a nadie, pero por eso nosotros también debemos estar preparados en todo momento con nuestras lámparas encendidas, llenas de aceite, quiere decir consagrados a Dios, que es la palabra de Dios, lámpara, consagrados a Dios con la palabra de Dios, en alma, cuerpo y espíritu, llenos de aceite, o sea, llenos del Espíritu Santo, llevando una vida en santidad para poder entrar al reino de los cielos. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, que leímos, dice, como ladrón en la noche. Por eso es que yo digo, vendrá de noche el día del Señor. Ahí empieza la gran tribulación de noche, porque el día del Señor empieza en cuanto Cristo haya arrebatado a su iglesia. Cuando los incrédulos, impíos, anuncien paz y seguridad para todos los que se quieren quedar en la gran tribulación, para que sepan, cuando anuncien paz y seguridad al mundo, empieza la tribulación, el día del Señor. Es el día en que empiezan a caer los juicios divinos de Dios sobre este mundo corrupto e impío, y serán por 7 años.
Ocasionará angustia a nivel mundial y vendrá sobre ellos repentinamente destruyendo cualquier esperanza de paz y seguridad. No crean que va a haber paz y seguridad en el mundo. Soy negativa, no. Yo estoy de acuerdo a la palabra de Dios, siguiendo las profecías y siguiendo la palabra del Señor. Se aproxima el arrebatamiento. Y todo esto van a vivir los que se quieran quedar, los que elijan el camino de las tinieblas. Pero si tú no quieres elegir el camino de las tinieblas y quieres arrepentirte de tus pecados, al final de la prédica nada más necesitas el requisito arrepentirte y venir a Cristo para que puedas hacer la oración de salvación, porque las personas que escuchan la palabra de Dios y no creen, más bien se deleitan en la desobediencia a Dios y a su palabra, porque no quieren dejar su vida llena de pecado, no quieren dejar sus tradiciones impías, no leen la palabra de Dios y sí siguen tradiciones impías, adorando ídolos, estatuas muertas que no miran, no caminan, no oyen, como lo dije, no cuidan, no te libran de la condenación que viene sobre ti si eres idólatra. Santo Padre Celestial. Isaías capítulo 57, verso 13 dice, cuando clames, fíjense un profeta del Señor, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento un soplo, los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo nombre. Amén. Todas las personas que adoran ídolos no saben a quién adoran. Y es a dioses con D minúscula, que vienen de las naciones paganas, de los antepasados. Y todo esto es del diablo. Esa adoración que tú haces, que te hizo creer el diablo que es a Dios, es demoníaca. Porque Dios es espíritu y Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Aleluya, gloria a Dios. Juan capítulo 14, versos 23 al 24. Nuestro Señor Jesús le dice a la samaritana, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Los creyentes oramos con adoración sincera y verdadera a Dios. Lo buscamos con sinceridad y con un espíritu guiado por Dios, con la actividad del Espíritu Santo. Lo adoramos en espíritu y en verdad. La verdad es una característica de Dios porque Él es verdad. La verdad del Padre se revela en el Hijo y se recibe por medio del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Juan capítulo 14, verso 6. ¿Quién murió por ti y por toda la humanidad? Jesucristo. ¿Quién derramó su sangre por ti y por toda la humanidad? Jesucristo. ¿Quién es el único que puede dar salvación? Jesucristo. ¿Quién resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre? Jesucristo. ¿Quién es el único Salvador del mundo? Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Tú no puedes vencer al mundo sin fe. Necesitas venir a Jesucristo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si no tuviéramos fe, entonces no estaríamos ahorita, yo no estaría ni predicando aquí. Yo no le hubiera creído a Dios, pero yo escuché su voz audible. Yo tengo mi testimonio ahí, que fue el primer video que yo puse ahí. Cómo me llamó el Señor y el testimonio, cómo oí su voz y lo que ha hecho en mi vida. Me sacó, yo era una idólatra católica y me sacó de la iglesia católica. Así es que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice en Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Es imposible agradar a Dios. El tema de hoy, el camino de la luz. ¿Tú eliges el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas? Ay, Santo Padre Celestial, yo elijo el camino de la luz de Cristo. Por eso le pido al Señor que me ayude a perseverar hasta el final. Gloria a Dios. Todas las personas
que eligen el camino de las tinieblas rechazan a Jesucristo, al único Salvador del mundo. Si hoy no reciben a Cristo Jesús y pasan la muerte física, como no hay arrepentimiento, sus almas llegan al infierno. Mateo capítulo 10, verso 28. Es la muerte primera, y después del milenio, como lo he venido repitiendo, viene el juicio ante el gran trono blanco. El juez será nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Ahora está abogando por ti, por mí y por toda la humanidad ante el Padre. En este momento es nuestro abogado. Después será el juez quien condenará por el pecado en el juicio ante el gran trono blanco. Y si no se arrepienten, llegan y pasas la muerte física, entonces sus almas llegan al infierno, y después del milenio, lo voy a estar repitiendo, después del juicio ante el gran trono blanco, que va a ser el juicio ante el gran trono blanco, va a ser después del milenio, entonces las almas llegan al lago de fuego. Santo Padre Celestial. Ay, Señor, hay muchas personas que realmente Dios ya las ha llamado, pero no quieren hacer caso y siguen en el pecado y no se quieren arrepentir. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación si quieren arrepentirse de su pecado y confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y cuando pases la muerte física, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Si pasas la muerte física o pasamos la muerte física antes del arrebatamiento, morimos en Cristo, nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Amén. El único requisito es que se arrepientan de todos sus pecados. Si vienen a Jesucristo en arrepentimiento, le entregan su vida a Él, le piden perdón desde el fondo de su corazón, lo confiesan como Señor y Salvador en su vida, han nacido del Espíritu de Dios, han sido regenerados, nuevas criaturas en Cristo Jesús, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice en Juan capítulo 3, versos del 1 al 15. Ahí lean Jesús y Nicodemo. Así es que pasarán a ser hijos de Dios cuando confiesen a Cristo, porque ahorita son creación de Dios. Pero hijos de Dios cuando ustedes nazcan del Espíritu de Dios, cuando vengan en arrepentimiento y confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en Juan capítulo 1, verso 12 dice que pasarán a ser hijos de Dios. Aleluya. Y así todo el que venga a Cristo Jesús podrá prepararse para volar en el arrebatamiento y no pasarán los juicios divinos de Dios. O sea, no te quedarás tampoco en la gran tribulación si tú decides el camino de la luz de Cristo, si tú lo eliges. Porque han elegido el camino de la luz de Cristo, todo el que viene a Jesucristo, entonces tendrá vida eterna. Pero si no eliges el camino de la luz de Cristo, es muerte eterna. Todas las personas que rechacen hoy a Jesucristo y no se arrepientan, se quedarán en la gran tribulación y ya no tendrán no más la oportunidad de ser salvos en el tiempo de la tribulación. ¿Y por qué? Vamos a mirar el por qué. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10, habla el apóstol Pablo, quien fue instruido por el mismo Señor Jesucristo, y dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, con el fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Los incrédulos no entran al reino de los cielos porque son como que, los incrédulos no creen, se creen como dioses con D minúscula, y porque ellos piensan, ellos más bien creen la mentira como Eva la creyó del diablo y no creen la verdad de Cristo. Los incrédulos por eso no entran al reino de los cielos, porque no se preparan. Así como Adán y Eva creyendo la mentira del diablo. La palabra de Dios dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
con el fin de que sean condenados. O sea, en ese tiempo no vas a creer la verdad, vas a seguir creyendo la mentira, aunque te prediquen 10, 15 veces, porque en este tiempo, como hoy, en un día como hoy, no quieres recibir a Cristo. Pero nadie te obliga, yo solamente te estoy diciendo la verdad y con versículos, porque ahí lo leímos. Y por eso dice que les envió un poder engañoso, para que no crean la verdad, sino van a creer la mentira. Porque de verdad, miren, si ahorita ustedes rechazan a Jesucristo, están rechazando la salvación. Y ya no tendrán otra oportunidad de ser salvos en la gran tribulación. Lo dice la palabra de Dios. Solamente se salvarán los que mediante la fe en Cristo amen la verdad y crean sin dudar lo que Dios manda y rechacen toda nueva revelación o enseñanza que esté en conflicto con la verdad de Dios, como dice en Mateo capítulo 24, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el verso 5 y 24, 5 y 11. En la gran tribulación será la época del anticristo. Ahorita hay alguien que detiene al anticristo para que se manifieste en este mundo impío, corrupto y perverso. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía está aquí porque está obrando en nosotros los creyentes. La iglesia de Jesucristo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, al principio de los 7 años de la tribulación, el Espíritu Santo será quitado de en medio. Esto no significa que sea quitado del mundo, porque muchos, hasta pastores, dicen que va a ser quitado del mundo. Eso es mentira, la Biblia lo dice que no. El Espíritu Santo todavía permanecerá en la tierra durante la tribulación para convencer de sus pecados a las personas y convertirlas a Cristo y capacitarlas, no a las que están oyendo ahorita la palabra de Dios. Recuerden que ya en la gran tribulación no van a tener, el Señor les manda un poder engañoso. Es a las personas que nunca les llegó la palabra del Señor o les predicaron equivocadamente, y el Señor sabe a quiénes. Porque el Espíritu Santo se va a quedar ahí para convertirlas a Cristo Jesús y capacitarlas. Apocalipsis capítulo 7 versos 9 y 14, Apocalipsis capítulo 11 versos del 1 al 11, Apocalipsis capítulo 14 versos del 6 al 7. Así es que son las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios o no les predicaron bien la palabra, como les dije, la palabra correcta, como está en la Biblia. Al quitar Dios de en medio al Espíritu Santo, serán quitadas, fíjense, serán, o sea, cuando está el arrebatamiento, ya, el arrebatamiento, voló la iglesia de Cristo. Y el Señor manda los juicios divinos, que viene la tribulación. Y serán, cuando el Espíritu Santo se hace a un lado, se quitan todas las limitaciones contra el pecado y empezará la rebelión inspirada por Satanás. Las personas estarán más endemoniadas de lo que están ahora, hundidas en la inmoralidad, en el pecado, en todas las obras de la carne, en el satanismo. Ay, Señor amado, esto va a ser de tinieblas. Por eso el que no quiere seguir a Cristo va a seguir las tinieblas. El camino de la rebelión estará preparado para que entre la escena, entre en la escena más bien la bestia, o sea, el anticristo. La venida del anticristo no será sin advertencia. Varias señales indican su venida y aparición. Por eso sabemos que pronto sucederá el arrebatamiento, porque ya hay señales. Por lo menos 3 acontecimientos deben ocurrir antes que aparezca sobre la tierra el anticristo. El número 1, el misterio de la iniquidad. Ese ya está obrando en el mundo y se va a intensificar más hasta que llegue a su clímax. Habrá un desacato de las normas y los mandamientos que se consideran sagrados en la Biblia. Miren en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, que es el Espíritu Santo, lo dijimos, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. No dice del mundo, de en medio. Amén. Para pastores luego que dicen que será quitado el Espíritu Santo del mundo. Mentira del diablo, hay que leer bien la palabra de Dios. El misterio de la iniquidad es una actividad oculta
y de poderes malignos en el transcurso de la historia humana, que prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado, porque así lo llama el apóstol Pablo, o sea, del anticristo. Otra señal número 2, la apostasía significa partida, caída o abandono. Muchos cristianos se han apartado de la verdad bíblica del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo descubrieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia visible al concluir la época actual en la que vivimos. Vean cómo estamos ya ahorita, que cristianos ya son mundanos, en las iglesias les aceptan toda la mundanalidad, así se dice yo creo, la inmoralidad, todo. Esta época actual, Mateo capítulo 24, versos 5, 10, del 10 al 13 y 24. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1, 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 al 4. Los falsos dirigentes de ahora, en la actualidad, ofrecen salvación y gracia barata y pasan por alto la exigencia de Cristo del arrepentimiento. No que nada más dicen, haz esta oración y serás salvo, no te hablan del arrepentimiento. Mentira del diablo. La separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas, todo eso se tiene que hablar. La exigencia de Cristo del arrepentimiento pasan por alto. La separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas pasan por alto. Segunda de Pedro capítulo 2 versos del 1 al 3, verso 12 al 19. Así es que ya se miran populares los evangelios falsos que se centran en los deseos humanos. Ya muchas iglesias toleran el pecado a cambio del aumento de asistentes, dinero, éxito y honor. Y han olvidado el evangelio de la cruz con su llamado a sufrir. Como dice en Filipenses capítulo 1, verso 29. La apostasía ya es mundial, el pecado lo exaltan. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno malo, hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy yo ya veo todo esto, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Y otra de las señales que de pronto viene el anticristo. Número 3, les dije que por lo menos 3 señales tres acontecimientos, iban a ocurrir antes que aparezca sobre la tierra. Un acontecimiento está por suceder antes que pueda revelarse el hombre de pecado, o sea, el anticristo, y es el arrebatamiento, para que se haga a un lado el Espíritu Santo en cuanto suceda el arrebatamiento, porque es quien detiene el poder secreto de la iniquidad. Por eso es que el misterio de la iniquidad ya está, pero sí, hasta el tope, Santo Padre Celestial. Cuando el Espíritu Santo se haga a un lado, estará la entrada para que aparezca el anticristo, a gobernar este mundo corrupto e impío en el cual estamos. El anticristo ya está en este mundo, pero no sabemos quién es. Estará el mismo Satanás por medio del personaje del anticristo, gobernando este mundo impío y corrupto, lleno de pecado. Vean todo lo que se ve ahorita. Hay muchos endemoniados ya. Y dicen que le sirven a Dios. Mentira del diablo, esos son hijos del diablo. Pero eso se va a intensificar cada vez más y más y más. Miren cómo entra el personaje de Satanás dentro del personaje del anticristo. Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Dice el apóstol Juan a quien Jesucristo le reveló Apocalipsis. O sea, es palabra de Dios. No es que se la haya inventado el apóstol Juan. Palabra de Dios. ¿La quieres creer? Créela. ¿Quieres elegir el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas? Apocalipsis capítulo 3 verso 2 dice, y la bestia, o sea el anticristo, le dice el apóstol Juan, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Mi pregunta es, ¿quieres quedarte en la gran tribulación? ¿Quieres tener un gobernante que va a ser Satanás?
va a ser mundial. Tú eliges hoy. Vienes en arrepentimiento a Jesucristo a hacer la oración de fe para salvación, nadie te obliga. Tú eliges hoy el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas. Esto yo lo voy a explicar, les voy a dar nada más muy poquitito, lo voy a explicar en la próxima prédica, porque no la quise hacer tan larga. Pero esta bestia es una persona tan cruel, o sea, el anticristo, porque va a estar dentro de él Satanás. Al principio, ya luego lo voy a explicar en la próxima prédica. Al principio va a entrar como ángel de luz, pero Satanás no es ningún ángel de luz. Esta bestia, que así le llama el apóstol Pablo, esta bestia, y en Apocalipsis también, el apóstol Juan, es una persona tan cruel como una bestia, como lo nombra el apóstol Juan, que ganará el poder político y religioso del mundo. Así es que para los que tienen la religión de tradición se las van a quitar, porque le va a ayudar el falso profeta. ¿Ok? Gana el poder político y religioso del mundo al mismo tiempo y va a asegurar que Él es el verdadero Cristo, el verdadero Mesías. En Israel esperan al Mesías, ellos esperan un Mesías político y va a llegar y van a creer que Él es el Mesías, el verdadero Mesías. Miren, lean Mateo capítulo 24 versos del 24 al 25, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 al 4. Regreso con lo que piensa Israel. Los primeros 3 años y medio, nada más les voy a dar esto rapidito, va a entrar como ángel de luz, hace un pacto con la nación de Israel y ellos van a estar felices porque llegó el Mesías político que esperaban de hace más de 2000 años cuando crucificaron y mataron a nuestro Señor Jesucristo. No voy a dar mucho, ellos esperan un Mesías político y les va a llegar. Pero va a haber un remanente de Israel que se van a dar cuenta y es de los que se van a salvar para empezar en el milenio con nuestro Señor Jesucristo. No se pierdan los videos, yo ahí tengo varios videos de Apocalipsis, a mí me guía el Espíritu Santo. Yo no le hago caso a nadie o de que algún teólogo hable esto, que nadie. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es la voz de Dios, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos siempre, santifiquémonos y hay que creer la bendita palabra del Señor. Así es que esperamos la próxima prédica. Yo les pido 1000 disculpas. Yo tengo un trabajo de 8 horas, tengo más actividades y yo hago estas prédicas porque tengo un llamado. Oren por mí, oremos unos por otros. Tengo mucha guerra espiritual, pero yo les digo algo, le agradezco a Dios todos los días, porque todos los días veo las grandes bendiciones del Señor en mi vida. No importa lo que nos esté pasando, no importa cómo estemos, pero Cristo está siempre con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Levántate tú que estás caído, que Cristo te ama y Cristo quiere salvarte. Sal de las tinieblas si estás en pecado. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Vamos a hacer la oración de fe para salvación. Y a mí me gustaría que escucharan una alabanza hermosa al final. Vamos ahorita a dar gracias por esta prédica. Hacemos la oración de fe para salvación y escuchen la alabanza que el Señor me la dio. Ay, es que a mí el Señor, siempre digo, me ama tanto que el Señor me da todo y yo soy obediente. No soy perfecta, nadie somos perfectos aquí. Yo a cada rato estoy en reconciliación con Dios, porque le fallamos con la mirada, con la boca, con el corazón, con los pensamientos, con los sentimientos. No estamos en pecado, pero le fallamos mucho al Señor, aún estar consagrados a Él. Así es que el Señor lo sabe y sabe cómo es nuestro corazón, pero estamos aquí para agradar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Levántate en el nombre de Jesús
y siempre se rompe todo yugo del diablo en el nombre de Cristo Jesús, y quedan libres todas las personas que van a hacer la oración de fe para salvación. Quedan libres del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás en el nombre poderoso de Jesús, y se activa el poder de la sangre de Cristo Jesús en todos ustedes y en nosotros también los creyentes, en todos, en el nombre de Cristo Jesús. La luz de Cristo está con nosotros y elegimos el camino de la luz de Cristo. Aleluya, para esperar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores en el arrebatamiento. Amén. Señor, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado, por esta prédica, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por redarguir en nuestros corazones, para levantarnos, para fortalecernos, Señor, para santificarnos en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor, por todas el ramillete de almas que tú has ganado para tu reino por medio de tu Santo Espíritu y de tu bendita palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Hacemos la oración de fe para salvación. Yo la hago rapidito y ustedes en arrepentimiento vengan a Cristo y van a ser hechos hijos de Dios. Hoy nacen del Espíritu Santo de Dios. Amén. Los que quieren recibir a Cristo, los que se quieren ir en el arrebatamiento y no quieren pasar la gran tribulación, no quieren conocer al anticristo. Yo tampoco lo quiero conocer. Por eso predico la sana doctrina. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón porque sé que te he ofendido. He ofendido tu gloria, Señor, y a mi prójimo también. Perdóname, Señor. Yo quiero ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador, Señor Jesús. Yo te acepto como mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Hoy quiero caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre inscrito en el libro de la vida. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que los cubras a todos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que los guíes con tu Santo Espíritu a iglesias, Señor, de sana doctrina, en donde los sigan preparando para el arrebatamiento. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y vamos a escuchar las alabanzas a nuestro Rey de Reyes y Señor de Reyes. Gloria a Dios. Aleluya, Señor, gloria a Dios. La luz brilló, su voz eterna todo formó, creador del cielo, Rey sin igual, tu gloria llena este. Tu nombre es santo, santo Señor, poder y gracia en tu resplandor. Los cielos cantan
tu presencia encuentro paz, tu amor me mueve, nunca se va. Montañas tiemblan, mares se rinden, tu reino eterno siempre se extiende. Tu nombre es santo, santo Señor, poder y gracia en tu resplandor. Los cielos cantan, la tierra también. Eres el alfa, el omega. Ningún poder puede vencer. Tu cruz triunfó, nos dio poder. La muerte huye, la vida está en el Cordero, la libertad. Tu nombre es santo, santo Señor, poder y gracia en tu resplandor. Los cielos cantan, la tierra también. Eres el alfa, el omega. Tu voz creó la luz y el mar. Las estrellas cantan tu belleza.